Querido Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo sea tu nombre. Amén. Por siempre, Señor. Alabamos, Señor, en esta hora tu nombre, porque un grupo de tus hijos hemos tenido a bien llegar aquí para glorificar tu nombre, Amén. para llenarnos de ti, Señor, Amén. para llenarnos de tu Santo Espíritu. Queremos ver, Padre Santo, la unción de tu Espíritu Santo en nosotros a través de tu palabra. Amén. Queremos, Señor, que tú salgas glorificado aquí en cada una de nuestras vidas, Señor. Amén. Padre, enséñanos cada día más y más. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu rostro y queremos ser salvos. Tú dices que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Así que queremos conocer un poco más de ti, Señor. Y conociendo de tu palabra, conocemos un poco más de ti, Señor. Queremos que tú nos guíes, que no sea yo quien hable. Escóndeme, Señor, detrás de la roca que es más grande que yo, para que nadie me vea sino a tu palabra. Amén. Permite, Señor, que yo también me pueda sentar para que sea tú quien hable, Señor. Amén. En esta hora queremos exaltar al Cordero. Queremos que tu palabra, Señor, nos llene, porque tu palabra es una fuente de agua viva, Señor. Amén. El pan vivo que descendió del cielo. Amén. Ese es el pan que verdaderamente nos llena, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, bendícenos, Señor, y danos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a hacerlo bastante, lo más rápido que podamos, porque hay mucho que compartir y hay muy poco tiempo para la presentación de la palabra de Dios. Hay mucho que compartir, siempre hay que compartir algo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla mucho, y para este tiempo, mucho más, porque ya nos estamos acercando al día de su pronto regreso, al día de la venida de Cristo. Todos los acontecimientos nos señalan que ya no queda casi tiempo de preparación. Que los hijos de Dios tienen el tiempo bien corto. Ya no queda casi tiempo para prepararse. Estamos viviendo en el tiempo de la misericordia de Dios, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 14. Todos los que tengan Biblia rápidamente vamos a abrir Apocalipsis 14. Y aquellos que me puedan ayudar a leer en el momento que les mande, y lo tengan rápido, me ayudan a leer. Ahora vamos a ver Apocalipsis 14 del 6 en adelante. ¿Cómo dice allí? El mensaje de los tres ángeles. ¿Cómo dice? Vi volar. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos, ¿qué? Con ellos siguen. Amén. Gloria sea el Señor. A ver, ¿quién me puede decir qué tipo de mensaje es este que acabamos de leer ahora mismo? Amén. Ese es un mensaje que el Señor está molestando a su pueblo sobre la imagen, la bestia y su marca. Vamos a leer el versículo que viene. Amén, hermano. Muchas gracias. Miren el versículo que viene y vamos a fijarnos en algo grande que Dios quiere mostrar aquí. Miré y he aquí una nube blanca, dice la palabra de Dios. Un versículo.
14, versículo que le sigue al que acabamos de leer. Y sobre la nube, uno sentado en semejanza al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel y nos sigue describiendo un evento formidable. A ver, ¿qué evento nos está describiendo a partir del versículo 14 en adelante? Aquel que viene sobre una nube en semejanza de Hijo de Hombre, que viene con una hoz en la mano y realmente viene a recoger a los suyos y viene a vendimiar también a las uvas. ¿Qué evento es ese? La segunda venida. La segunda venida de Cristo. Así que el mensaje que acabamos nosotros de leer en Apocalipsis 14, del 6 al 13, es el último mensaje de misericordia que Dios le da a este mundo. Pero además que es el último mensaje que Dios da a este mundo, también es el último mensaje que Dios quiere que sus hijos se mezclen con este mensaje, vivan este mensaje y mueran en la fe de este mensaje. Si tienen que morir, porque hay una bienaventurada esperanza para los muertos que mueren en el Señor. Pero este es el mensaje que Dios quiere que sus hijos en esta hora proclamen al mundo entero. Le voy a decir algo, hermano. Este es el mensaje más grande que ha sido dado a la raza humana, especialmente para este tiempo final. No hay otro mensaje. Ese es el mensaje que debe de preparar a los hombres y a las mujeres que viven en este planeta entero a tomar una decisión crucial. Una decisión solemne que va a determinar su destino solemne y eterno por los siglos sin fin en la eternidad. El mensaje de que la hora del juicio de Dios ha llegado. No hay otro mensaje. Este es el mensaje que nos debe de decir a nosotros realmente que Cristo viene pronto, que tenemos que preparar nuestras vidas para que Dios ponga su sello en nuestras vidas, en nosotros, para poder así estar para siempre con el Señor. Pero obviamente esto es un mensaje muy grande. Un mensaje, ¿cómo decimos aquí? ¿Cómo dijimos? Muy grande. Un mensaje que tiene mucho encerrado en este mensaje. Cuando nosotros vemos aquí en la profecía, estamos hablando aquí de Apocalipsis. Yo no sé si han estudiado mucho este libro de Apocalipsis. Pero aquí en la profecía, cada palabrita que estamos estudiando aquí tiene un símbolo. Y cuando hablamos de ángeles, porque nos dice que son 3 ángeles que vienen a entregar un mensaje. 3 ángeles que vuelan por el medio del cielo. La palabra ángel, no sé si ustedes tienen la tabla de convención profética, no sé si no la deben de tener, pero la palabra ángel en profecía significa mensajero. A veces pensamos que es un ángel literal que viene del cielo con un mensaje en la mano a dárselo a los moradores de la tierra. Pero Dios utiliza a sus mensajeros en esta tierra, a sus hijos santos, para entregar un mensaje. ¿Y sabe quiénes son esos ángeles simbólicos de Apocalipsis 14? Esos ángeles somos tú y yo, por la gracia del Señor. Lo dice la palabra del Señor, porque ángel significa mensajero. Entonces, vamos a desglosar por lo menos la parte segunda del mensaje del primer ángel en este día. La parte segunda del primer ángel. Voy a comenzar. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A dónde tiene que llegar el mensaje? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Además, el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24:14, que este mensaje del reino sería predicado en todo el mundo, para testimonio, por testimonio a todas las naciones, y entonces es que venía el fin. Así que a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Vamos a detenernos aquí en este pedacito. La hora de su juicio, ¿a qué cosa? Ha llegado. ¿Alguien conoce sobre ese término? La hora de su juicio ha llegado. ¿La hora del juicio de quién? De Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios
en el Salmo 51. Enseguida voy a decir. Salmo 51. Sí. Versículo 4. 4. 51, 4. Salmo 51, versículo 4. El que lo tenga lo puede leer. Contra ti solo he pecado. ¿Sigo? Sí. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. ¿Con quién está hablando David ahí? Está hablando con Dios. Fíjate que él le dice, y lávame de mi maldad, Sí. purifícame. Él está hablando con Dios. Y David le está diciendo, para que seas ¿qué? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, que a Dios se le está haciendo un juicio. En el juicio que va a hacer Dios. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 4 también. Y el que lo tenga lo puede leer. Romanos, capítulo 3, versículo 4. Sí. Romanos. Capítulo De 3. ninguna manera, antes bien sea Dios, Romanos 3. verás, y todo hombre Romanos mentiroso 3. como está escrito, para que sea utilizado en tus palabras y venza cuando fuera expulsado. ¿De qué se está hablando ahí? De Dios. ¿De qué juicio se está hablando aquí? Del juicio de Dios. Nos dice, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tu palabra y venza cuando fuere juzgado. Se está hablando de Dios. Hay alguien que está juzgando a Dios. ¿Quién es ese? Satanás. El enemigo de Dios. Lo ha acusado, según la palabra de Dios. Lo ha acusado frente a todos los concilios. Y podemos verlo en varios lugares de la Biblia. Por ejemplo, Job 1. Pero desde allá arriba del cielo lo vive juzgando. Cuando Dios crea al hombre en esta tierra, dice que el hombre no puede guardar la ley de Dios. Y está juzgando a Dios. Dice que Dios es un juez severo. Y por otro lado distorsiona la cosa. En algunas personas le pone que Dios es demasiado bueno. Y por otro lado que es un Dios severo, que castiga a aquellos que no guardan sus mandamientos. Y entonces en el juicio están involucrados su Hijo. Y estamos involucrados cada uno de nosotros en el juicio. A través de nuestras obras se van a vindicar el carácter de Dios. Si nosotros actuamos mal, conociendo estas cosas en el juicio, ¿cómo queda Dios delante de las cortes celestiales y delante de aquel que lo está acusando? Es decir, que se está haciendo un juicio ¿a quién? A Dios. Aquí se habla, porque la hora de su juicio, Apocalipsis 14:7, ha llegado. Entonces la pregunta es, ¿cómo es eso que la hora de su juicio ha llegado? ¿Cuándo la hora de su juicio llegó? ¿De qué me está hablando Apocalipsis 14? Cuando me dice de seguro, la hora de su juicio ha llegado y aún no ha llegado al versículo de la segunda venida. Porque mira cuántos versículos van pasando. Ha caído Babilonia, luego me habla de la bestia, de su imagen, de la marca, luego de la paciencia de los santos, también de la bienaventuranza de aquellos que mueran en este mensaje y al final me habla de la venida del Hijo del Hombre. Así que su juicio llegó hace mucho tiempo atrás. Queremos saber nosotros en esta hora cuándo llegó ese juicio, desde cuándo se está haciendo ese juicio. Porque el juicio realmente, según la palabra de Dios, tiene 3 fases. ¿Saben acerca de esto? Vamos a hablar por lo menos de la primera fase del juicio de El Dios. juicio de los muertos en 1844. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Mateo capítulo 16. Mateo 16. Versículo 27. Y nos dice así. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a su obra. ¿Qué notaron ahí en ese versículo? Que va a ser, cada cual va a ser juzgado de acuerdo a sus obras.
que cuando venga Cristo ya hace rato la persona ha sido juzgada. ¿No lo vieron? Ya está bien. O tenemos que mostrar algo mucho más Mateo profundo. 16, 17. Vamos al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22. ¿Cómo es? Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 10. Y me dijo, no selle la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿De qué tiempo se viene hablando aquí? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Cuando Él viene, fíjense, pero ¿para qué viene? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Ustedes sabían que hay muchos que ponen el juicio de Dios después de la venida o en el mismo momento de la venida. Pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos dice claramente que el Señor viene a la tierra a dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Porque la Biblia de Dios declara en el libro de Apocalipsis que la hora de su juicio ya llegó. Es decir, que ahora se está juzgando. ¿Dónde quedan entonces? Porque nos dice aquí, Él va a recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Dónde quedan esas obras registradas? En el cielo, en el libro de... En el cielo, por ahí me dice en el libro. Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo. No queda registrado en el libro de la vida. Vamos a Apocalipsis 20, 12. Amén. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice la palabra del Señor, como decía el hermano. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el versículo 15 también nos dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí nos habla de que las obras están inscritas en libros, en registros celestiales. Aquí vemos, por ejemplo, un libro que se llama el libro de la vida. Y nos lo dice el libro de Apocalipsis. Pero tenemos otros libros donde las obras que nosotros hacemos se van apuntando en estos libros. Sea buena o sea mala. Está el libro de la memoria, está el libro de los pecados. Vamos a ver, Malaquías 3.16. Malaquías 3.16, aquí estamos viendo el proceso de juicio donde se van acumulando las obras que nosotros vamos haciendo. Malaquías 3.16, ¿qué dice ahí? Entonces los que temen al Señor hablaron cada uno a su compañero y el Señor escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para que los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Amén. Aquí nos habla de un libro de memoria, que también las obras son registradas ¿dónde? En este libro de la memoria. ¿Pero qué tipo de obras se registran allí? Según el versículo. Pero Las obras buenas. Hay otro libro que se titula el libro de los pecados. Las obras malas se apuntan fielmente en un lugar, el cual vamos a estudiar ahora con ayuda del Señor. Se apuntan las obras malas. Y el que no se arrepiente de estos pecados a tiempo, en el momento que pasa su nombre por el juicio, ¿qué sucede con esa persona? Los pecados no son borrados. Obviamente no pueden perdonarse, los pecados no son borrados, permanecen con ellos y entonces resucitan en la segunda resurrección. Y de esto vamos a ver. En el libro de Nehemías nos sigue hablando del libro. En Nehemías capítulo 13, versículo 14 nos dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a estos, y no borre mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Aquí está hablando, no borren mi qué, no borren mis misericordias. ¿De qué se está hablando aquí? Obviamente se está hablando de los apuntes que están ¿dónde? De los apuntes que están en los libros. En el Salmo 56, miren lo que aparece. Salmo 56, versículo 8 dice, mis huidas tú has contado
Pon mi lágrima en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Así que está claro que hay libros. Y en Eclesiastés 12, el último versículo, Eclesiastés 12:14, nos dice lo siguiente, hablando del fin de todo el discurso hablado, porque dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Cuando llegue el momento que tu nombre pase por el juicio, Dios va a traer todas las obras que están escritas en los libros. Pero nos dice aquí, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea o sea mala. Ahora, ¿cuándo comienza ese juicio? ¿Cuándo comienza a juzgarse a través de esas obras que están escritas en los libros? ¿En qué momento específico? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11, del versículo 16 en adelante, nos da respuesta. Esto es una profecía de doble cumplimiento, porque tiene un cumplimiento antes y después que Cristo entra en el lugar santísimo. Apocalipsis 11, del 16 en adelante, nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían, desde el versículo 15: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que era y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Versículo 18, versículo clave. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Quiénes son los que están siendo juzgados? Según la palabra de Dios, lo que digo en Apocalipsis 22, en Apocalipsis 20 y ahora en Apocalipsis 11. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En otra ocasión estudiaremos todo el séptimo sello para que vean desde dónde hacia dónde va el séptimo sello y de qué está hablando realmente aquí, porque es un periodo largo. Por eso habla de eventos relacionados como si fueran de su segunda venida, pero en verdad es desde un momento que vamos a ver ahora, desde que comenzó ese juicio. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Voy a hacer una pregunta. ¿En qué momento se abrió el templo de Dios según lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel y en los libros de los otros profetas? ¿En qué momento se abrió el templo allá arriba en el cielo y se vio el arca de su pacto? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Lo estudiamos? Vamos a profundizar. Hay un momento que el templo del cielo tiene que ser abierto y el arca del pacto se vio en el templo. Vamos al primer templo. En el primer templo, en el templo de aquí de esta tierra, tenía 3 departamentos, ¿se acuerdan? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Estamos aquí hablando de santuario. Todo esto está en la Biblia y es un tema amplio en la palabra del Señor. La palabra santuario aparece muchísimo en la palabra del Señor. Y en el templo de la tierra había mobiliarios. Había un altar de sacrificio, había un lavacro. En el lugar santo había una lámpara con 7 brazos, había una mesa con 12 panes, había también un altar de incienso. Pero en el lugar más íntimo del santuario celestial, en el lugar santísimo, ¿estaba qué? Los 10 mandamientos. Estaba el arca del pacto, de los 10 mandamientos. Yo lo que quería preguntar, ¿en qué libro están esas cosas? En el libro de Levítico y al final del libro de Éxodo, en varios lugares de la palabra de Dios. En toda la Biblia se encuentra, en el libro de Hebreo, en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, para poder entender el libro de Apocalipsis, para poder entender la estructura en la cual está organizado el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, hay que entender el santuario. Si no entendemos santuario, no entendemos los eventos proféticos de la línea de la profecía.
Y eso vamos a verlo ahora, si Dios lo permite. Es decir, que en el Nuevo Testamento está en hebreo, ¿no? En el Nuevo Testamento aparece en muchos lugares. Pablo casi en todos sus libros habla acerca del santuario. Los evangelios también. Pero el libro de Hebreo como tal es un libro completamente o altamente habla acerca del santuario celestial y del ministerio de Cristo en el santuario. Entonces se abre el templo y se ve el arca del pacto. Yo voy a hacer una pregunta. Según la palabra de Dios, los juicios que caen en esta tierra, los juicios que salían en el pueblo de Israel también, cuando tenían el santuario andante, ¿de dónde salían los juicios? Según lo que dice la Biblia. Del lugar santísimo. Del lugar santísimo del santuario terrenal. Cuando, por ejemplo, el pueblo caía en pecado, en apostasía o cualquier cosa que Dios permitía que los filisteos o que cualquiera se llevara el santuario, se lo robaran, el pueblo de Dios quedaba como que desprotegido. Ellos pensaban eso. Pero lo de los otros pueblos tenían que buscar a los israelitas para que se llevaran el santuario, porque lo que salía del arca del pacto era demasiado. En una ocasión, ¿se acuerdan con el dios Dagón? Cada vez que iban a ver al dios Dagón, el dios Dagón estaba doblado delante del arca del pacto. Salían llagas, salían juicios del arca del pacto. Dice la palabra de Dios, salían plagas. De la misma manera nos dice la Biblia que del arca del pacto que está en el cielo salen los juicios que caen aquí en esta tierra. Porque en el arca del pacto se encuentran tres cosas. Hemos estudiado eso en la palabra de Dios. Se encuentra la ley, se encuentra la vara de Aarón. ¿Se acuerdan qué sucedió con la vara de Aarón? Los juicios que cayeron sobre Egipto. Y se encuentra también el maná. Y a través de la ley, a través de la transgresión que hay dentro del arca del pacto, salen juicios del santuario de Dios. Eso es un tema altamente bíblico. Y hoy vamos a tocar, si Dios nos lo permite con el tiempo, vamos a poner el dedo en algunas llaguitas que a las personas no les gusta tocar mucho. ¿Cuándo realmente comienza la hora del juicio? En Apocalipsis 14, en el versículo 7 y el versículo 13, nos dice lo siguiente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En otras palabras, la hora del juicio de Dios ya llegó. ¿Cómo podemos saber eso? Versículo 13 nos dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué vimos en la Biblia? ¿Quiénes son los primeros en ser juzgados? ¿Qué dice Pedro 4:17? El juicio comienza por la casa de ¿quién? Por la casa de Dios. Obviamente el juicio comienza por los muertos que una vez, según la palabra del Señor, creyeron en el nombre de Jesucristo. Los que este mensaje una vez llegó a sus vidas, los que oyeron hablar de Cristo, de alguna manera murieron, son los que están siendo juzgados. Desde el primer muerto, desde Abel en adelante, el juicio ha comenzado sobre ellos. Pero ¿por qué el mensaje dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor? Sí dice el Espíritu. Ese de aquí en adelante, ¿de qué nos viene hablando? ¿Cuándo fue la primera vez que este mensaje fue proclamado? 1844. Pero viene proclamándose desde un poquito antes. Los que han estudiado acerca desde el 43, el mensaje del tercer ángel. Los que han estudiado la historia del movimiento adventista, la historia del gran chasco que tuvo el movimiento adventista, el movimiento milerita se le llama. Fue un movimiento que vinieron de todas partes, porque un hombre estudiando las profecías y estudiando acerca de la hora del juicio de Dios, se dio cuenta de que Cristo venía a purificar el santuario que era esta tierra, era lo que creía por la palabra de Dios. Este hombre se llamaba Guillermo Miller. Pero muchos se unieron a este mensaje, que era un mensaje crucial para esa hora, porque dado por la palabra del Señor, lo que estaba sellado en el libro de Daniel, ahora luego del tiempo del fin, y vamos a verlo, ¿cuándo es el tiempo del fin? Luego de 1798, todo eso está escrito aquí en la palabra del Señor. El Señor tenía que levantar a un hombre y luego a un grupo de hombres que viniera entonces para causar un movimiento, para que el pueblo del Señor se levantara a restaurar todas las verdades que se habían perdido durante el tiempo de la oscuridad.
durante el tiempo de oscurantismo, cuando el pueblo pequeño hizo una obra grave entre el pueblo de Dios. Persiguió a los santos del Altísimo, quebrantó al pueblo de Dios, se hizo igual a Dios, casi como Dios, inclusive contra el mismo Cristo, haciendo una obra maléfica, una obra de abominación, y se le llamó la abominación asoladora. Y el pueblo del Señor, huyendo a los montes y tratando de mantenerse firme, tuvieron que irse a los Alpes, y allí se habla de los valdenses, de los albigenses. Miren, ese librito, tremendo libro, ahí habla acerca de toda la historia, explica detalle por detalle el conflicto de los siglos. Así como se perdió un poco y se metió la tradición en la época de oscuridad, en los 400 años antes de Cristo, desde Malaquías hasta Mateo, y se metieron tradiciones en el pueblo de Dios, en 1260 años de oscuridad también se metieron tradiciones dentro del pueblo de Dios. El catolicismo actuó de una manera increíble, infiltrándose, tratando de llevar a la gente como quería. Y vamos a ver una serie de cosas que se metieron en el cristianismo en toda esta época, para que el pueblo del Señor, ¿qué hiciera con la verdad? La echara por tierra. Y esto sucedió, fueron muy pocos los que se mantuvieron leales y fieles. Pero el Señor ahora, en esta ocasión, tuvo que levantar a un pueblo para que levantara todas estas verdades y anunciarle al mundo entero que la hora del juicio de Dios había llegado. La palabra de Dios nos habla acerca de esto. Vamos a ver qué vieron los mileritas, qué fue el libro que ellos estudiaron, cuál fue la profecía que no entendieron y qué fue lo que se le aclaró después. Vamos al capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel capítulo 7. En el versículo 9 nos dice lo siguiente: estuve mirando, dice el profeta, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿De quién está hablando aquí? Según lo que vimos en Apocalipsis. Aquí se habla del Padre, el anciano de días, y lo habla un poquitico más adelante. Fueron puestos tronos. En Apocalipsis también habla de que fueron puestos tronos, y se habla de 24 tronos, y se sentaron los 24 ancianos, y los libros fueron abiertos. Pero cuando se abren los libros, según la profecía, es que comienza el proceso del juicio y comienza a juzgarse ahora a ciertos individuos que se encuentran registrados en estos libros que se abren en el cielo. Nos dice que el anciano de día se sentó. El pelo dice que era blanco, el vestido como la nieve, el pelo de su cabeza era como lana limpia, su trono era como llama de fuego, las ruedas del mismo como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, hay millones de ángeles y de seres que alaban el nombre del Señor y están a su lado. Y nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 1 que el Señor hace a sus ministros como llama de fuegos. Esa rueda de fuegos y ese río de fuego que salía y procedía de delante de él. En la profecía agua significa muchedumbre, naciones y lenguas. Y ese río de fuego es la presencia de los ángeles que salían y entraban delante de él según las profecías. Lo que vamos un poquitico rápido, no lo explicamos porque vamos rápido, pero todo eso está escrito aquí en la palabra del Señor. Son ángeles, millares de ángeles que brillan tanto y están alrededor del trono de Dios que casi se pueden divisar. Pero es toda esta una belleza delante de la presencia del Señor. Nos dice aquí, millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿De qué escena está hablando aquí? ¿De la escena del juicio? Obviamente el juez se sienta, los libros son abiertos, va a comenzar ahora un juicio. Pero ¿qué juicio es este que comienza aquí? En el versículo 13, mira lo que nos dice y mira en lo que ellos se fijaron. Miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Cuando ellos vieron este versículo, ¿saben a qué conclusión llegaron? De que este que venía con las nubes
Es el mismo versículo de Apocalipsis 14:14. Y que en varios lugares de la Biblia, en el libro de Mateo 24, dice que Cristo viene en las nubes de los cielos. Y todos lo verán. Cuando ellos vieron esto, el juez se sentó, los libros fueron abiertos, va a comenzar el proceso de juicio, porque estudiaban la palabra de Dios y sabían a qué se estaba refiriendo esto. Decían, entonces es que Cristo viene a esta tierra y va a purificar el santuario de esta tierra, viene a dar su galardón, a recompensar a cada uno según sea su obra. Van a ser fulminados aquellos que no quisieron creer en Él o que se burlaban acerca del mensaje, y viene a recoger y a llevarse consigo a sus primicias, a su trono y a su Padre. Pero sin embargo el Señor veló y ocultó algo que se encuentra en el mismo versículo, que miren lo que dice. Miraba yo en visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. ¿A dónde entró el anciano de día cuando los libros fueron abiertos? En el santuario celestial. Según el santuario Celestial. del antiguo pacto, que era una copia exacta del santuario celestial, donde se encontraban los libros, donde se registraban todas las obras de los pecadores y todas las obras de lo que habían hecho bien. Según en el lugar santísimo, ¿a dónde había entrado el anciano cuando se sentó y los libros fueron El abiertos? lugar santísimo. Al lugar santísimo. ¿A dónde entonces venía el Hijo de Dios? El lugar santísimo. Al lugar santísimo, pero no era el lugar santísimo del santuario terrenal, porque obviamente la tierra no era un santuario. La Biblia lo dice, era el lugar santísimo del santuario ¿qué? Del santuario celestial. Lo dice la Biblia, hay un santuario celestial. Amén, sí. Vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 8. Ahora bien, ya que nos está hablando del nuevo pacto, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Hebreos 8. Sí, el cual se sentó a la diestra de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no ¿quién? El hombre. Y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, según aún sacerdotes que presentan la ofrenda, según la ley. Versículo 5, miren lo que dice. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Se acuerdan del santuario que hizo Moisés? Todo es el santuario terrenal, donde iban año tras año, día tras día, se sacrificaban corderos todos los días por el pecado de aquellos que habían transgredido la ley de Dios. Todo ese rito, todo ese santuario era una copia exacta de una maqueta que Dios le había puesto a Moisés en visión. El Señor le había mostrado a Moisés todos los detalles del santuario, y esto está escrito. También dice, conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Cuando lean Éxodo 25:40, dice también lo mismo ahí. Así que había un santuario, que es el santuario verdadero, que es el santuario del cielo, el cual todo lo que se hacía en el rito típico, en el servicio diario y en el servicio anual, era una simbología. Era una figura, nada más, de lo que realmente se iba a hacer en el cielo, en el verdadero santuario, que era el santuario celestial. En el capítulo 9, miren lo que dice a partir del versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, en el que hizo Moisés, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, no hubiera sido necesario aparecer muchas veces desde el principio. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar
de en medio el pecado. Y obviamente está hablando aquí del pecado de todo el mundo. Cuando lean el capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante, va haciendo una comparación entre el santuario terrenal y el santuario celestial. Que así mismo como el santuario terrenal tenía atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y también tenía todos estos utensilios y todos estos mobiliarios dentro del santuario, también en el santuario celestial hay atrio, lugar santo y lugar santísimo, y por cada uno de los mobiliarios que habían en el santuario o que hay en el santuario celestial, Cristo tenía que pasar por cada uno de ellos. Pero cuando Cristo entrara al lugar santísimo del santuario celestial, tenía que ocurrir un proceso de juicio. Este proceso de juicio se le llamaba en el santuario terrenal el día de expiación. Pueden leerlo, el día de expiación completo, en Levítico 16, para que aprendan acerca de eso. También pueden leerlo en Levítico 23. Nos habla de las fiestas del santuario, en torno al santuario. También nos habla de las fiestas de expiación, que son la trompeta, fiesta de expiación y la de los tabernáculos, que tenían que ver con la segunda venida de Cristo, según las profecías. Nos dice el capítulo 8 del libro de Daniel. Y ahora es que comienza el tema. Bueno, si no tenemos tiempo, entonces todavía no hemos empezado, hermano. Capítulo 8 del libro de Daniel. Versículos 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo le preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esta fue la profecía del movimiento de 1844. Esta fue la profecía que Dios le entregó a su pueblo para que pudiera despertar al mundo, para que la gente despertara a la realidad de que la hora del juicio de Dios había llegado. Es una fecha crucial dada por la profecía. Yo creo que con el tiempo que me queda no me da para explicarla. Si ustedes quieren, la explico punto por punto, detalle por detalle, para que se pueda entender la relación grandísima que tiene la profecía de Daniel 9 con la profecía de Daniel 8, cómo se relacionan entre sí y son inseparables. Las 70 semanas que muchos hablan por ahí, que se van a cumplir al final, se separa la última semana de las 69 semanas. Realmente no es así. Cuando nosotros estudiamos todo el capítulo del libro de Daniel, vamos a hacer un recuento ahora para ver de qué estamos hablando. Nosotros nos damos de cuenta que el libro de Daniel está estructurado perfectamente para darle a conocer al pueblo de los santos cuán prestamente está la venida del Hijo del Hombre para este tiempo del fin. En los días de Daniel, en los días de la expansión del pueblo de Israel, o la dispersión de ellos, cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, había un rey que estaba inquieto por conocer el futuro. Ese rey se llamaba, ¿cómo? Nabucodonosor. Él quería conocer el futuro y Dios le enseñó a través de un sueño el futuro a este rey. Se pasó bastante trabajo, ustedes conocen la historia. Se le perdió el asunto y quería matar a todos los sabios, a todos los magos, a todos los agoreros, a todos de ahí de su reino. Pero Dios puso en medio del reino de Daniel para que se demostrara al mundo realmente quién era el Dios verdadero, y también para mostrar la profecía de cómo Dios va actuando en todos los tiempos hasta llegar al reino final. Todas las profecías de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, todas las profecías están en forma consecutiva. Ninguna hace un paréntesis, ninguna separa nada, ninguna hace un alto o cruza. Todas las profecías Dios siempre las ha dado en forma consecutiva.
La profecía de Ezequiel, la profecía de Jeremías, la profecía de Isaías, de todos los profetas, Dios la da en forma consecutiva, desde el momento en que está viviendo el profeta hasta que Cristo viene en gloria. ¿Podemos demostrarlo? Amén. En el capítulo 2, esto es rápido para entrar nuevamente en la escena de Daniel 8, la purificación del santuario, y Daniel 9. En el capítulo 2, el rey había soñado con una estatua, se la había pedido al asunto, pero el Señor se lo dio a Daniel, y él le dijo: mira, este es el sueño. Usted soñó con una estatua que tenía cabeza de oro, tenía pecho y brazos de plata, muslos y vientre de bronce, las piernas eran de hierro y al final era de hierro con barro cocido. Pero fue una piedra del cielo cortada, no con mano humana, y le dio los pies de la estatua y la desmenuzó. Y en medio de la piedra salió un monte, se hizo un monte, y allí se habla de qué monte es ese, que era el reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esta profecía? El Señor está dando a través de esta profecía, porque Daniel le dio la interpretación y le dice: Rey, tú eres esa cabeza de oro. ¿Y por qué? Porque en el momento en que se estaba viviendo era en el momento del imperio babilónico. Y le dijo: usted es esa cabeza de oro, pero después de ti, le digo, como el oro es fuerte, además el imperio babilónico era un imperio que era el imperio del oro, también era reconocido en la historia, pueden verlo en los libros históricos. Todo era de oro, sus asientos que eran leones alados así a los lados. Por eso también en la profecía de Daniel 7 se dio a través de animales, y eso lo vamos a ver ahora. Eran leones alados, todo era de oro, la escalera, el asiento, todo, la cuchara. ¿Se acuerdan de los utensilios que de Belsasar? Todo era de oro en el imperio babilónico. Así como el imperio era de oro, usted es aquella cabeza de oro, un rey fuerte, el metal más valioso de todos los metales. Pero viene luego de ti un reino inferior al tuyo, el cual te destruirá. Pero está combinado, eran dos brazos. Mi hermano, cada vez que viene una profecía, por ejemplo, el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, es la misma profecía, lo que el Señor va ampliando, ampliando y ampliando, y dando más detalle acerca de todos los eventos que van a ocurrir hasta el tiempo final. La estatua tenía dos brazos. Eran medos y pesas que se iban a combinar para poder derribar a Babilonia. Luego venía Grecia, que era el imperio del bronce. Yo no sé la historia, no me da tiempo para hacer la historia, pero Alejandro Magno a todos sus ejércitos pasaba fila, y aquel que no tenía el escudo brillante, ¿qué hacía con ellos? Aniquilaba. Tenía que tener el escudo brillante y el sol cuando diera el reflejo que no dejara ver, y así fue como el ejército fue entrando. No sé si ustedes han visto la historia acerca de esto, pero el imperio griego derribó a los medos y a los persas. Luego vino Roma, cada uno tiene años. Y luego de Roma imperial, un poquito más adelante vino Roma papal, y ahora vamos a ver los años. Luego de Roma papal, dice el Señor que este metal, el hierro, durará hasta el tiempo final, porque la roca que fue cortada, no con mano humana, esa roca es el reino de Cristo. Esa roca es Cristo Jesús, que viene y derriba los imperios de este mundo y viene a establecer su imperio mundial, y es el imperio de la roca, el reino eterno por los siglos de los siglos. En el capítulo 7 se está dando la misma profecía, pero ahora nos da más detalle, hablando de 4 bestias que salen de los vientos que están combatiendo en el gran mar. Apocalipsis 7 nos habla de los vientos. Apocalipsis 7 del 1 al 3 nos dice que hay vientos que están sujetos. En Jeremías 51 del 1 al 5 nos dice que son esos vientos, son guerras. Y así fue como nacieron cada uno de estos imperios, a través de guerras, empujándose cada uno de ellos para poder resistir. Aquí nos habla de un león que tiene 2 alas y nos da varias características. Este león era Babilonia, según todo lo que está escrito en la palabra. La Biblia misma es su propio intérprete. Nos habla de Babilonia como el león, nos habla de el oso que tenía un lado más alto que el otro. Y ahora se van a dar cuenta de esto, porque más adelante hay una profecía donde hay un carnero que tenía un cuerno más alto que el otro, y también nos habla de Medo-Persia. Aparece también en el capítulo 11 lo mismo, más alto que el otro. Uno tenía más poder que el otro, y era Persia. El que salió del inferior se hizo más fuerte que los medos, y era quien llevaba adelante el reino de los medos y los persas. Y fue así como el oso, que tenía un lado más alto que otro, tenía 3 costillas en la boca. Las 3 costillas eran los 3 imperios primeros que habían caído. ¿Quién me puede decir quiénes eran los 3 imperios que habían caído? Egipto, Asiria y Egipto. Esas 3 costillas en la boca eran 3 imperios que habían caído. Luego viene un leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas. Este leopardo es más rápido para conquistar que ¿quién? Que el león, que tenía 2 alas, y era veloz Babilonia para conquistar a los reinos.
pero solamente en 9 años Grecia pudo conquistar a 97 países. Es grande lo que sucedió, pero tenía 4 cabezas, y esas 4 cabezas, nos dice la palabra de Dios, nos habla un poquitico más adelante, nos habla de vamos a ver la profecía de capítulo 8 ahora, pero esas 4 cabezas son los 4 generales. ¿Quiénes eran los 4 generales? Luego de Alejandro Magno, que derribó a los medios y a los persas, luego él se murió y salieron 4 generales. Ellos lucharon entre todos, y esos 4 generales fueron Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Están en la historia estos 4 generales, pero luego viene el imperio de Roma, que es la bestia terrible y espantosa, y ahí están todas las características en el capítulo 7. Todas las características que habla el capítulo 7 acerca de la 4ª bestia, le caen una por una, ¿a quién? A Roma. El cuerno pequeño que sale entre los 10 cuernos, ¿se acuerdan de los 10 cuernos? Dice que esta bestia tenía dientes de hierro, tenía también 10 cuernos. De estos 10 cuernos, que son, ¿quiénes son los 10 cuernos? Una división, 10 reinos que salió de dónde? Del imperio romano, se dividieron y se hicieron países independientes, que eran los francos, los visigodos, los ostrogodos, los érulos, los vándalos, los suevos, los anglosajones, y que vienen a ser ahora Inglaterra y todas esas divisiones que tenemos. Pero todo esto está por fecha, mi hermano. Todo esto está por fecha. Babilonia fue desde el 606, 605 hasta el 539. En todas las profecías que hemos mencionado. Desde el 539 comenzaron a gobernar los medos y los persas. En el 539 en adelante, hasta el año 331, vinieron los griegos. Y en el año 331 hasta el 168, y todo esto antes de Cristo, por esto es que venimos bajando. Hasta el 168, donde vino Roma, y aquí estamos en el tiempo de Antíoco Epífanes, hasta el año 476 después de Cristo, el imperio más largo. Así como las piernas de la estatua son largas, y así como la 4ª bestia es la más grande, terrible y espantosa, era el imperio que más iba a durar. Pero luego sale un cuerno pequeño, y el cuerno pequeño que sale de la misma bestia. Cuerno en profecía nos habla de poder, rey o reino. Pero este cuerno pequeño que sale de entre la misma bestia nos está diciendo que Roma va a seguir hasta el final. Nos habla de Roma pagana y luego nos habla de Roma papal. Vemos algunas características del cuerno pequeño y lo tenemos ahí en el capítulo 7. Dice, se me turbó, dice el versículo 15, se me turbó el espíritu, a mí Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y pregunté la verdad de todo esto. Y me habló y me dio su interpretación de todas estas cosas. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuvo deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. ¿Por qué era tan diferente de todas las otras? Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, y devoraba y desmenuzaba todas las obras, las hollaba con los pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, quería saber que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía, vamos a ver las características del cuerno pequeño. El cuerno tenía ojo. Tenía boca que hablaba grandes cosas. Un poquitico más adelante nos dice que hablaba grandes blasfemias. Y sabemos qué cosa es blasfemia. Según la palabra de Dios, fíjate, la boca que hablaba, en el capítulo 7, versículo 8 también dice, miraba yo y contemplaba los cuernos, y he aquí otro cuerno pequeño. Otro poder. Salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos primero. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El cuerno pequeño arrancó 3 de lo que había. Y esto fue cuando salió la Roma papal. Tuvo que arrancar a los érulos, a los vándalos y a los visigodos. Lo sacó de en medio. Tuvo que sacarlo porque se le enfrentaron, le estaban haciendo lucha para entrar. Y arrancó a 3 de ellos. Y los que conocen la historia, no sé si han llegado al punto de estudiar este punto, desde 508 hasta el 538, cuando la Roma papal se le dio todo el territorio.
en el 11 de febrero, voy a leer la información bien correcta. En los anales históricos, aparece donde quiera, lo puede buscar inclusive en Wikipedia, donde quiera, nos dice que por el año 538, dándole la supremacía mundial al llamado pontífice, llamando pontífice al sistema papal, según esta profecía, sumando los 1260 años que vamos a ver de dónde salen ahora, caducaban en 1798, en la cual precisamente el 11 de febrero también, el mismo día, el 11 de febrero de 538 y el 11 de febrero de 1798, después de 1260 años, como dice la profecía, exactamente, después del tiempo exacto, vino el general Napoleón. Bonaparte. Tumba el poder. Con el general Berthier. ¿Y qué hizo con el Papa? Que se llamaba Pío VI en ese tiempo. Metió preso al Papa. Y le quitaron su territorio. ¿Y le quitaron el territorio a quién? Papa. Al papado. Y esta es la herida mortal de la cual habla Apocalipsis 13. De una de sus cabezas recibió una herida mortal, una herida de muerte, la cual un poquitico más adelante iba a sanar. Pero, hablando aquí de la característica del cuerno pequeño, nos dice que tiene boca que habla grandes cosas, versículo 20, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y lo vencía. Contra los santos de Dios. Amén. El cuerno pequeño. Y vencía a los santos del Altísimo. Pero fue que el Señor lo permitió, porque estaba ya dado en la profecía. Hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Oh, un momentico. Tiene que venir una escena que pare con esto. Y es que Dios le va a dar el juicio a sus santos ahora. Y nos dice, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, que es la interpretación que vimos de los 10 reinos que se levantaron, porque se dividió el imperio romano, y dice, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará. Oigan lo que va a hacer este cuerno pequeño, oigan otras características del cuerno pequeño, que indudablemente, mi hermano y hermanita que me escuchan esta mañana, indudablemente aquí se está hablando del papado. Amén. Indudable, de esto no cabe duda. No hay tiempo para No hay tiempo a otra interpretación, y vamos a verlo. Nos dice aquí, versículo 25, y hablará palabra contra el Altísimo. Y a los santos que levantará. ¿Qué hablará este? Palabra Se iba a poner en el lugar de quién? de Dios. En el lugar de Dios. Y dice, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. La cambió. ¿De qué manera cambió los tiempos y la ley? La cambió. Cambió el domingo. Como ya se ¿Cambió la ley? ¿De qué manera? Calendario gregoriano. Amén. Gloria a Dios. Cambió el sábado. Cambió el sábado al domingo, cambió la ley de Dios. Pero ¿de qué manera cambiaban los tiempos? ¿Qué cosa es tiempo en profecía? ¿De qué es lo que significa tiempo en profecía? Años. Dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cambiar los años de la qué? De la interpretación profética. De los tiempos de la profecía. Porque el Señor lo dice de una manera, pero el enemigo iba a pensar en cambiar a través de algo que iba a ser en este periodo desde el año 538 hasta el año 1798. En este periodo de 1260 años se levantaron 2 eruditos de una orden que se llamaba la orden de San Ignacio de Loyola, se llamaba los jesuitas. Se levantaron 2 que eran eruditos católicos, y uno se llamaba Francisco Rivera y otro se llamaba Luis de Alcázar. ¿Puedo enseñar algo aquí Francisco Rivera, sobre lo que tú decías sobre la blasfemia, que hay hermanos aquí que no conocen? ¿Puedo decirlo? Sí. Dice que una de las blasfemias que decía ese cuando era yo aquí. Usted puede ver ahí. De allí que el Papa no tiene una corona, menos que dice la blasfemia que dice la otra. léelo. De allí que el Papa ostenta una triple corona. Ya.
como rey del cielo, de la tierra y del infierno. Ahí está la blasfemia. Nosotros, gracias mi hermanito, vamos a hablar de esas blasfemias ahora. Pero bien, vean para que vean. Miren hermanito, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos, ¿se acuerdan cuando el Señor dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones? Que el Señor tiene en su sola potestad. Mira, en la Biblia cada vez que se habla de tiempos, se está hablando de los tiempos proféticos. El enemigo quiso cambiar esos tiempos. Y el Señor da su profecía en forma lineal hasta que Él venga en gloria y majestad. Pero se levantaron estos dos eruditos, Francisco Rivera y Luis de Alcázar. Luis de Alcázar, voy a hablar primeramente de Luis de Alcázar. Se levantó diciendo que este cuerno pequeño, que esa Roma, que realmente ese cuerno pequeño no se refiere a Roma. Y que el misterio de iniquidad, el que se va a sentar en el trono de Dios y todas estas cosas, no está hablando de la Iglesia Católica. Que eso ya se cumplió en la historia en el tiempo de Antíoco Epífanes. Esto lo dijo ese erudito. Pero se pusieron los dos en contra y esto ellos lo hacen para provocar todo este tipo de riña para que la gente vea que esto sucede en el mundo. Pero realmente eran amigos. Los jesuitas se levantaron para despedazar al cristianismo. Y Francisco Rivera se levantó entonces poniendo la profecía de tiempo que nos da la palabra del Señor, la profecía de tiempo de los 1260 años, la profecía de tiempo de los 2300 días, la profecía de tiempo de los 42 meses, para decir que estas 70 semanas que vamos a ver ahora en el capítulo 9, que forman parte de los 2300 días, tarde y mañana, que son 2300 años, y al final de los 2300 años el santuario iba a ser purificado. Esas 70 semanas se iban a cumplir en el futuro. Esto fue un jesuita que levantó esta profecía. Se iba a cumplir en el futuro esta profecía y él separó. Esta es la historia, la interpretación profética preterista, que fue la de Luis de Alcázar, y la de Francisco Rivera, la interpretación profética futurista, que eso no tiene que ver con Roma, sino que en Israel se va a levantar un falso Cristo que se va a levantar y se va a sentar en el templo de Dios y separa la semana número 70 de esta profecía y la pone allá en el futuro. La separa y dice que ese lapso entre la semana número 69 y la semana número 70 que van a ver que se cumplen con Cristo, porque los versículos 24 al 27 del capítulo 9 del libro de Daniel es una profecía cristocéntrica, realmente mesiánica, está hablando del Mesías. Pero este tipo que ha venido del catolicismo le hizo creer a todo el cristianismo que esta profecía de tiempo se iba a separar la semana 70 y se iba a poner 2000 años después, allá en el futuro, para que se sentara a la mitad de la semana, viniera la abominación asoladora, el rapto secreto, todas estas profecías que realmente tenemos que analizarlas por la palabra de Dios en el futuro, la iba a poner. Pero cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, las profecías no se desligan, no se cortan la una de la otra. El Señor la da desde el mismo momento en que está viviendo el profeta, sea Daniel, Ezequiel, aún el mismo Juan. Cuando leemos en el Apocalipsis, la profecía apocalíptica del Señor que la dio, versículos 9 y 10, en el día del Señor, en un sábado. Toda la profecía apocalíptica fue en un sábado. El Señor dice Juan que él vio, cuando él está describiendo a Jesús, dice que lo ve en medio de los candeleros de oro. Esto es para que vean cómo las profecías son en forma lineal, histórica. No se separan ni tampoco se cumplen allá al final. No. Juan ve a Jesús en el lugar santo del santuario celestial. Eso está ahí en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y 3. Cuando vemos la historia de las 7 iglesias, nos vamos dando cuenta cómo se va cambiando. Y cuando llegamos al capítulo 4 y 5, cómo él va pasando entonces luego al lugar santísimo. Poco a poco el Señor va cruzando de un departamento a otro departamento hasta llegar al lugar santísimo, a la escena del juicio en Apocalipsis. Y entonces al final, a partir del capítulo 19 y todo lo demás, Cristo viene a esta tierra, recompensa a su pueblo, se lo lleva consigo al cielo y luego le da una tierra nueva. Pero todas las profecías van así, mira, en forma lineal. No hay una separación en el Apocalipsis. Mira, cuando Juan ve, esto es para poder entender las profecías. Cuando Juan ve a Jesús en medio de los candeleros de oro, en el capítulo 1, ¿saben lo que está viendo Juan?
Cristo acababa de salir. Esta profecía se escribió alrededor del año 100, desde el año 96 hasta el año 100 aproximadamente, después de Cristo. Juan está viendo a Cristo donde mismo lo vio Esteban. Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Pero no en el apartamento del lugar santísimo, porque Cristo vino aquí a esta tierra, según la palabra de Dios, pisando el atrio. El atrio del santuario celestial era esta tierra. Él pasó por el altar de sacrificio que fue la muerte en la cruz de Calvario. Y pasó por el lavacro donde se lavan antes de entrar al lugar santísimo. En su bautismo cuando fue ungido. Y eso lo vamos a ver con ayuda del Señor. Él pasó. Cuando Él sale del atrio, Él entra al lugar santo. ¿No lo dice la palabra del Señor? Cuando Él entra al lugar santo, Juan lo ve allí en medio de los 7 candeleros de oro, porque donde están los 7 candeleros de oro era en el lugar santo del santuario terrenal, pero era una copia simplemente, un modelo del santuario celestial. Así que según el libro de Hebreos, que Cristo tiene que pasar por todos estos lados del santuario, Cristo antes de llegar al lugar santísimo tenía que pasar obviamente por el lugar santo. Todas las profecías están en forma ¿qué? En forma lineal. En el capítulo 8, hermanos, porque hay muchas más, hay muchas características de este cuerno pequeño. Nos dice el versículo 25 del capítulo 7, mucha información y poco tiempo. Y dice, y serán entregados de su mano hasta tiempo y medio tiempo. Dice, persiguió al pueblo santo, cambió los tiempos y la ley, hizo cuanto quiso y prosperó, y le serían entregados a su mano tiempo y medio tiempo. ¿Qué es tiempo según la profecía bíblica? Pero ¿dónde lo encontramos? Capítulo 4 del libro de Daniel. Vamos a ver qué cosa es tiempo. Capítulo 4 de Daniel. Versículo 16. Su corazón de hombre se cambió y le será dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7. ¿A qué se está refiriendo? Podemos verlo en el versículo 23, nos habla de 7 tiempos, que son 7 años. Profético, tiempo significa años. También lo vemos en el versículo 25, en el versículo 32, nos habla de tiempo como años. También podemos verlo nosotros en el capítulo 11 también, en el capítulo 11 nos habla de tiempo, en el versículo 13 y 14, y se está refiriendo a años también. Así que esos 3, ese tiempo y la mitad de un tiempo, aquí no dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En el hebreo, esta parte, tanto en el hebreo como en arameo, porque esta parte del capítulo 7 se escribió en arameo. Cuando se dice, no se menciona la primera parte, no se menciona 2 tiempos. Pero ya cuando se menciona la palabra tiempos es normal en esos idiomas. Y no se le pone ni 3, ni 4 tiempos, ni nada. Lo primero que se pone es el primer plural que existe. Por eso tiempo, tiempos y medio tiempo se está refiriendo a un tiempo, a un año, a 2 años y la mitad de un año, que son 3 años y medio. Los mismos 3 años y medio del tiempo de Elías. Los mismos 3 años y medio que habla la profecía también. Aquí en el capítulo, en varios capítulos se habla acerca de estos 3 años y medio. Se habla en Apocalipsis acerca de estos 3 años y medio. Se habla en Daniel capítulo 12 versículo 7. Miren lo que nos dice. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Daniel 12, 7. El cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, vuelve y repite, tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se acabe la dispersión. ¿Qué se iba a acabar al final de esos 3 años y medio? Se iba a acabar la dispersión. En otra palabra, cuando se acabaran los 1260 años, se iba a acabar la obra maléfica del papado que estaba dispersando y destruyendo al pueblo de Dios. Entonces sería el tiempo de restauración, el tiempo de reunión que Dios iba a hacer con su pueblo. Pero ese tiempo y medio tiempo, ¿qué es lo que son? Apocalipsis 12 nos habla acerca de esto también. En el versículo 14, es el mismo tiempo de la persecución, que el pueblo pequeño iba a estar persiguiendo a los santos del Altísimo. Apocalipsis 12 nos habla acerca de la mujer de la iglesia, nos habla acerca de varias
etapas de la iglesia. La iglesia antes, en el Antiguo Testamento, estaba encinta cuando estaba para dar a luz. Cuando dio a luz el dragón, la furia fue contra el hijo, ¿se acuerdan? Pero luego el hijo le fue arrebatado. ¿Qué se fue escrito? Fue Herodes que se metió, Satanás se metió a través de Herodes para combatir y hizo matar a todos los niños. Este es el capítulo 12, no vamos a explicarlo. Pero luego que se volca contra el hijo y el hijo es arrebatado para el cielo, se vuelve nuevamente contra la iglesia. En el capítulo 12. Y entonces la iglesia tiene persecución. Y dice, versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Vamos a dejarlo ahí un momentito. Versículo 14 dice, se le dieron a la mujer, porque dice desde el versículo 13 que el dragón estaba furioso contra la mujer. Y el dragón es Satanás, según el versículo 9. El dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero dice aquí, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara, porque en el versículo 13 el dragón había arrojado de su boca agua como el agua de un río para que arrastrara a la mujer. Pero a la mujer se le dieron alas para que volase delante de la serpiente al desierto. Al desierto, fíjense, el dragón, agua para arrastrar al pueblo de Dios, la mujer. Que esto fue lo que sucedió cuando la persecución comenzó allá. Ellos salieron, inclusive, en este momento, encontraron un nuevo continente que fue América, tierra de la libertad. Todo eso está aquí en la palabra de Dios. Ese desierto que se ve allí, el lugar desierto, que abrió su boca, dice aquí, versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, pero la tierra, versículo 16, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río de que el dragón había echado. Ríos o aguas, como vimos ahorita, en el versículo 17, capítulo 17 de Apocalipsis, y el versículo 15 nos dice que son pueblos, muchedumbre, naciones. El dragón echó persecución contra el pueblo de Dios. Y el desierto era como Estados Unidos. Pero nos dice que esa persecución que iba a hacer el dragón contra ellos era ¿por cuánto? Lo mismo que vimos allí en Daniel. Tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Pero cuando nosotros vemos, ¿cuántos meses tiene un año? 12. Y 12. Por 3, ¿cuántos son? 36. Más 6 meses, que es la mitad de un tiempo, ¿cuántos son? 42 meses. 42 meses por 30, ¿cuántos son? ¿Por qué por 30? Porque los meses judíos y en el calendario judío no son de 31 días ni tampoco de 28, como febrero. Son de 30, este es el verdadero calendario de Dios. Y eran 1260 años de persecución que tuvo el pueblo santo. Y esto fue lo mismo que decimos en el versículo 6, donde dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Así que el cuerno pequeño que tenemos nosotros en Daniel 7, que hizo guerra contra los santos del Altísimo, hizo todas estas cosas en este tiempo que el Señor permitió que su pueblo estuviese en esta situación. Está hablando obviamente acerca de ¿quién? Del papado. Y aquí le voy a leer algunas informaciones acerca de la obra maléfica del cuerno pequeño y todo lo que ha hecho en todo este tiempo. En el año, viene trabajando desde anteriormente, porque en el año 321 cambió la ley dominical con Constantino. Pero en el año 300, miren lo que hizo. Oración por los muertos. Se instituyó la señal de la cruz. Se instituyó en el año 300 la señal de la cruz. En el año 321, leyes dominicales observadas obligatoriamente. En el año 375, la veneración de los ángeles, los santos muertos y el uso de imágenes. Lo que el Señor prohíbe en su palabra, porque esto es abominación para con él, para Jehová. En el año 394, se instituye la celebración diaria de la misa pagana. En el año 400 comienza entonces la persecución de los observadores del sábado. Sembró y dio fruto desde Constantino, año 321, y ahora en el año 400 comienzan a perseguirse los que se mantuvieron leales, diciendo no es el domingo, es el santo sábado que el Señor ha instituido desde el principio. Eso fue en el año 400. En el año 431
la Iglesia Católica instituyó la exaltación de María llamándola Madre de Dios. En el año 500, si quieren pueden ir copiando, después me lo piden para que lo copien. En el año 500 los sacerdotes se visten en forma diferente. Tenemos por ahí nosotros la ropa y la palabra del Señor lo pone como púrpura y escarlata. Lo describe bien, pero descrito en el Apocalipsis, en el capítulo 17, hablando de esa falsa mujer y de todas sus hijas, iglesias que han salido de ella y han tomado sus doctrinas. Pero el Señor se distingue con una mujer fiel. En el año 526, la extrema unción. En el año 593, la doctrina del purgatorio se metió, porque se mete entonces la doctrina del pecado original y de la Inmaculada Virgen María, y eso lo vamos a ver aquí también. Doctrina del purgatorio. ¿Por qué doctrina del purgatorio? Porque entonces se empezó a decir, bueno, entonces los niños que nacen, que no tienen culpa, que no han pecado, entonces ¿para dónde van? Al purgatorio. No, van para el limbo. Para el limbo, otro lado del purgatorio. Pero el purgatorio lo habían inventado para luego un poquitico más adelante inventar las indulgencias que vamos a ver ahora, para sacar dinero. Por eso es que ella se hizo así linda, de todo el oro, se adueñó de toda la plata y oro, porque ganaba a través de las indulgencias que estaba sacando, porque para el purgatorio iban aquellos que no habían de una manera u otra confesado todos sus pecados, pero tenían algo de misericordia, y entonces si su familia pagaba por esto, ellos lo sacaban del purgatorio, intercedían delante de María, lo sacaban del purgatorio y lo llevaban entonces al cielo. Pero si no pagaban a tiempo, lo llevaban al infierno. Todo esto estableció la Iglesia Católica con el tiempo. Esto es el pueblo pequeño, todo lo que ha hecho Y así hay personas que lo creen. el enemigo, ¿sí? No, pero hoy todo eso está inventado en las iglesias, pero de otra forma. Sí. Nosotros eso sigue igual. En el año 600 se inventó el uso del idioma latín solo en la oración y en el culto, y en las oraciones dirigidas a María, a los santos, a los muertos y a los ángeles. Todo contra Dios. En latín, por eso es que se ora allá en el Vaticano en latín cuando se van a hacer este tipo de ritos y este tipo de misa. Se usa por primera vez en el año 607, escucho para acá mi hermano, el título Papa u Obispo Universal. Esto no existía en la palabra de Dios. Copien esto, mi hermano, porque esto no existía. Estos fueron tradiciones que bajo la época de oscuridad se fueron metiendo en el cristianismo. Y el Señor te dice en esta hora que no siga tradición, palabra de hombre, sino que siga la palabra de Dios, lo que está realmente instituido. En el año 709 se inventó el besar los pies del Papa. Porque besando los pies del Papa te allegabas más a Dios. Mientras más te humilles delante de Dios en la tierra, más serás enaltecido en el día del juicio. En el año, amén, gloria a Dios. En el año 750, el poder civil concedido al Papa. Y ahora no es solamente la iglesia, sino que la mujer está sentada sobre la bestia. Y según Daniel capítulo 7, versículo 17 y versículo 23, las bestias son poderes ¿qué? Poderes políticos. Y la mujer de Apocalipsis 17 está sentada sobre la bestia, y la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, mucho poder. Y es que la iglesia está sujetando y está gobernando a los poderes políticos de este mundo. Dice que ha dado beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación, del vino que tenía en el cáliz, que tenía abominación, inmundicia y fornicación. Oye, ¿cuándo se inventa esto, mi hermano? En el año 786, por primera vez se adora a la cruz. Y se ponen las imágenes y las reliquias y el crucifijo. ¿De dónde viene la cruz? En el año 850 se pone por primera vez el agua bendita. Y esto mientras iban pasando los papas, ellos mismos iban inventando a su favor. El pueblo de Dios perseguido, a gozar se ha dicho, porque la Biblia la prohibimos al pueblo y entonces nos beneficiamos nosotros mismos. Esto sucedió en el año 850. En el año 927 se inventó el colegio de los cardenales. En el 965 el bautismo de las campanas. En el 995, en el año 995,
la canonización de los santos que se habían muerto. En el año 998, el ayuno de los viernes y de la cuaresma. Ahí tiene. Oye, ¿de cuándo viene esto? La cuaresma y el... En el año 1079, el celibato sacerdotal. No se pueden casar. Pero el problema es que ya, lo que pasa es que no tenemos tiempo, hermano. Y son tantas cosas que tenemos que analizar en la palabra de Dios y todavía no hemos llegado al tema que íbamos a predicar hoy. Que es acerca de la purificación del santuario, para que veamos cómo son. No se pueden desligar el capítulo 9 de Daniel del capítulo 8. No se pueden por la palabra de Dios. Ay, hermanito, sí. Ay, ¿qué hora es? Este pueblo que sigue al Papa no estudia la Biblia, por supuesto, no la estudia. Entonces, ellos se aprovechan de la ignorancia del pueblo. ¿Entiendes? Ellos no conocen nada de Biblia, se sientan ahí. La gente no quiere escuchar, la gente no quiere escuchar lo que le dicen. Voy a cortar esto, hermano. Se fueron inventando cosas tras cosas, tras cosas, tras cosas en el pueblo del Señor. Pero el Señor dice claramente que iba a cambiar los tiempos y la ley. El único poder que se sentó en el trono de Dios, y está ahí también, cuándo se inventó, cuándo fue que se sentó en el trono de Dios, cómo fue que lo que hizo con María, todo, el Viernes Santo, todo está ahí, todo lo tenemos ahí, ustedes lo van a copiar con ayuda del Señor. Pero el único pueblo que se atrevió a cambiar los tiempos y la ley fue ¿quién? Fue la Iglesia Católica, que se sentó en el trono del Señor. ¿Qué poder reclamó esta autoridad de cambiar los tiempos y la ley? Vamos a verlo aquí. Esto está tomado de sus propios escritos. Esto está en sus revistas, en su catecismo, en lo que han escrito los propios cardenales, el cardenal James Gibbons, el arzobispo de Baltimore y todos sus eruditos. Dice, el Papa tiene tan grande autoridad y poder que él puede modificar, explicar, interpretar aún las leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina, puesto que su poder no es humano, sino que proviene de Dios. Y él actúa como vicegerente de Dios sobre esta tierra. Así que el cuento pequeño que estaba hablando blasfemia, y hablaba de blasfemia, está en el capítulo 8 también, contra Dios, y en el capítulo 11 nos está hablando de alguien que se sentó en el lugar de Dios, porque dice que él tiene el poder de Dios para cambiar inclusive la ley que dice la palabra del Señor, que es eterna. Porque en el libro de Salmo, en el Salmo 111, versículos 7 y 8, y en el Salmo 149, versículos 5 y 6, y en el Salmo 89 y 34 nos dice la palabra del Señor que la ley es eterna y que nadie la puede cambiar. Nadie la puede abrogar. Él eterna, desde el principio la instituyó y no puede ser abolida. La palabra de Dios lo dice. Pero este hombre hizo a lo que a Cristo lo acusaron de blasfemia. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios. Porque tú, siendo hombre, te pones en el lugar de Dios. Así que la blasfemia hace ese Dios. Pero Cristo era Dios, era Dios. El cardenal James Gibbons, en el 1877, dijo lo siguiente: el sábado, el séptimo día, es el séptimo día de acuerdo con la Biblia. Los 10 mandamientos, yo contesto que sí. Es el domingo, el primer día de la semana. Y cambió la iglesia el séptimo día, el sábado, por el domingo, el primer día. Yo contesto que sí. Cambió Cristo el día de reposo, yo contesto que no. Esto es la autoridad de la iglesia. Todos los que guardan este día domingo están reconociendo la autoridad de la iglesia católica. Voy a contar un poco esto. Miren por qué es la marca de la bestia. Ellos mismos lo declaran, ellos mismos lo dicen. El cardenal James Gibbons también, el 11 de noviembre en 1895, también mira lo que dijo. El catolicismo declara, desde luego, la iglesia católica declara que el cambio del sábado al domingo fue su obra. Ella declara, esto fue obra de la iglesia. Y su obra es una marca. Escuchen bien. ¿Dónde está la marca de la bestia? Es lo contrario a la marca de Dios, al sello de Dios, el santo sábado. Dice, es una marca de su poder eclesiástico. Ahora dice abajo, esto está aquí, ahí. Miren lo que dice abajo. Catholic Record of London, septiembre 1923. El domingo es la marca de nuestra autoridad. Esto lo declaró la Iglesia Católica.
Y con esta transferencia del sábado al domingo queda demostrado. Ahora, ustedes tienen que leer todo esto para que ustedes vean lo que ha hecho la Iglesia Católica y cómo fue poco a poco cambiándolo, cómo fue persiguiendo al pueblo de los santos, haciéndole, como se dice vulgarmente, la vida un yogur al pueblo de Dios, pero el Señor siempre estuvo con su pueblo guardando un remanente para el día final. La palabra del Señor nos declara. Ya no tenemos casi tiempo y todavía no hemos comenzado la explicación de lo que realmente íbamos a empezar. En el capítulo 8, para ver la frecuencia de las profecías, comienza diciendo en el año tercero del reinado de Belsasar. Terminando Belsasar o Babilonia ya estaba a punto de ¿qué cosa? De caer. Allí se le muestra a Daniel una profecía de un carnero. El carnero tiene un cuerno más alto que el otro. Luego viene un macho cabrío que le golpea fuertemente al carnero y el carnero cae, queda indefenso y luego lo pisotea y acaba con él. Pero dice que el cuerno, síganlo, pueden seguirlo con la vista. Ajá, el cuerno cuando él chocó no se partió. Pero luego un poquitico más adelante nos damos cuenta que el cuerno, ¡pum!, se partió solo. Pero la explicación acerca de todo esto la tenemos en el mismo capítulo. A ver, ¿por qué comienza hablando del carnero? Mira quién es el carnero, en el capítulo 8. En el versículo 20 nos dice, versículo 20 del capítulo 8. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Dense cuenta que a Daniel siempre se le explicaba todo. ¿Estos son los reyes de quién? De Media y de Persia. ¿Pero por qué empezaron por Media y Persia? Porque ya Babilonia iba a caer. ¿Se dieron cuenta? Porque Babilonia iba a caer. Y porque ahora se iba a dar una profecía en este capítulo que no era lo que Dios quería explicar a través del capítulo 7. Aunque vienen en secuencia lineal, el Señor también declara a través del lenguaje de las profecías lo que Él quiere transmitirle a su pueblo. En el capítulo 7 nos habla de bestias. Y cuando nosotros vamos a ver las bestias que aparecen en el capítulo 7, todas son bestias inmundas y salvajes. Bestias furiosas que luchan. Por eso aquí no está hablando del poder de los imperios que luchan. Pero cuando nos habla en el capítulo 8, nos habla de bestias limpias. Pero no solamente son bestias limpias, sino también que son bestias que se usaban en el término de santuario, tanto para el día como el carnero. El servicio diario algunas veces se introducía como las 2 bestias que se utilizaban en el día de expiación, en el día del juicio. Así que ahora Dios está transmitiéndole a su pueblo a través del símbolo que Él está escribiendo a los imperios, pero en medio de la profecía del capítulo 8 el Señor quiere dar una profecía que tiene que ver con el santuario. ¿Y qué profecía es esa? La que da en el versículo 13 y 14 de la purificación del santuario. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo bien? Amén. Es decir, el Señor utiliza términos del santuario porque ahora va a hablar de la perspectiva del santuario. Ahora Él va a hablar de qué tiempo hasta qué tiempo Él va a utilizar en la profecía para que al final de algún tiempo que va a dar en la misma profecía, el santuario sea purificado. Miren el capítulo 8 del 9 en adelante lo que dice. Ya vimos ya que el carnero, ¿quién era? Medo-Persia. Y entonces vemos en el versículo 21 que el macho cabrío, ¿quién es? El macho cabrío nos habla del rey de Grecia, claramente lo dice aquí. Y el rey de Grecia era Alejandro Magno. El rey de Grecia era el cuerno que según cuando chocó con el macho cabrío no se partió. Oye, ustedes saben que lo que es que venga, con el carnero no se partió, que venga un macho cabrío y choque con todas sus fuerzas con un carnero y no se parta. No se partió. Parece que lo que tenía era un hierro ahí, no se partió. Pero dice que se partió solo. En lo de aquí, estando en su mayor fuerza, versículo 8, aquel gran cuerno fue quebrado, solito, ¡pum!, se partió. Y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Quiénes eran los 4 cuernos? El Señor está dando más detalles. ¿Se acuerdan de las 4 cabezas del capítulo 7 del libro de Daniel? Del leopardo. ¿Se acuerdan de las 4 cabezas? Aquí está hablando de esos 4 cuernos. ¿Quiénes son? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Los 4 generales también. Y entonces nos dice aquí el versículo 21 abajo. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán en esa nación.
aunque no con fuerza de él. Al fin de ese reinado de estos 4 transgresores, lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Ya ahí nos está hablando ya de otra cosa. Pero en el versículo 9 nos viene a hablar ahora del cuerno pequeño, porque nos está dando la secuencia. Viramos nuevamente al cuerno pequeño y a sus características. De uno de ellos, y está hablando de los 4 vientos, no de los 4 cuernos, esto es término hebreo, ya aquí sí nos habla en hebreo, porque el capítulo 8 del libro de Daniel es en hebreo. De uno de los 4 salió un cuerno pequeño, el mismo cuerno pequeño del capítulo 7. No es otro, el mismo cuerno pequeño del capítulo 7, el cual creció mucho del sur al oriente, hacia la tierra gloriosa. Eso no lo voy a explicar porque es demasiado. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército, ¿quién es el ejército del cielo? Y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El cuerno, cuando comenzó a crecer, que se quería hacer igual a Dios, echó por tierra, ¿a qué cosa? A las estrellas del cielo y las pisoteó. ¿Quiénes son las estrellas del cielo? Los ángeles. Estrella significa en profecía mensajero. Echó por tierra el mensaje. Mensajero, pueden ser ángeles y pueden ser sus hijos. Los ejércitos del cielo son sus mensajeros. En Apocalipsis, por ejemplo, un tipo de mensajero eran los ángeles que Satanás arrastró con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo. Pero en otro lugar, como por ejemplo en Daniel capítulo 11 o en el capítulo 12, mira lo que dice en el capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que enseñan la justicia a la multitud como estrella a perpetua eternidad. Entonces este cuerno pequeño, ¿qué hizo con parte del ejército del cielo? Con las estrellas, las echó por tierra y las ¿qué? Y las pisoteó. ¿Qué estaba haciendo? Estaba persiguiendo y matando a quienes? Al pueblo de los santos. Ay, hermano, si estudiamos el capítulo 11 del libro de Daniel, que por supuesto no podemos estudiarlo porque eso se lleva como 20 estudios. El capítulo 11. Nos vamos a dar de cuenta de detalle por detalle, ahí sí hay detalle de verdad. De todas las cosas, punto por punto, de todos los instrumentos que utilizó, todo lo que sucedió, inclusive dónde estamos parados ahora mismo en la profecía. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que viene? Todo está en la palabra de Dios y en los libros proféticos. Y Daniel y Apocalipsis son uno porque se ligan. Daniel en el capítulo 12 y el versículo 4 dice: cierra las palabras, Daniel, sella el libro hasta el tiempo de fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel es un libro sellado, pero no son los capítulos del 1 al 7, porque los capítulos del 1 al 7 todo se le explicó a Daniel. Lo que se cerró del libro de Daniel es el capítulo del 8 al 12, que se viene a abrir en la revelación del libro de Apocalipsis. Todo eso está en la Biblia. Pero miren lo que dice. Sigue diciendo del cuerno pequeño, versículo 11. Aún, fíjense, se engrandeció y echó la estrella por tierra, la pisoteó. Pero aún no se quedó ahí el cuerno pequeño. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Abran Josué 5, del 13 al 15 y van a ver quién es el príncipe de los ejércitos de Dios. Nos está hablando ahí de Cristo. Como príncipe de los ejércitos de Jehová ha venido. Cuando Josué se postró en tierra y adoró, le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás pisando, tierra santa es. ¿Quién era el príncipe de los ejércitos? El mismo Cristo Jesús dice que contra el príncipe de los ejércitos del cielo, y por él fue quitado el continuo. La palabra sacrificio no existe en el original. Y nosotros tenemos todos los interlineales, tanto griego como hebreo. No existe la palabra sacrificio. Por él fue quitado el continuo. No me da tiempo tampoco explicar el continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Saben cómo fue echado por tierra el lugar de su santuario? Todo lo que estaba haciendo Cristo ahí arriba, en la purificación del santuario. Había aquí una obra maléfica que estaba haciendo la Iglesia Católica, el pueblo pequeño, que estaba echándolo por tierra el sacrificio de Cristo a través de la misa falsa, a través de la cuaresma, a través de todas las cosas que se utilizan para el sacrificio de Cristo, la hostia, todo lo que se utiliza tanto en el lugar santo como en el falso bautismo que se instituyó en el lugar santo. Todo eso tiene que ver con el continuo. ¿Qué cosa es el continuo? Bíblicamente, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, el continuo era el servicio que se hacía continuamente. El continuo era, por ejemplo, en el santuario, mañana y tarde. Eso está en la palabra de Dios, en el libro de Levítico. Mañana y tarde se ofrecía continuamente, ¿qué cosa? Sacrificio a Jehová.
en la mañana y en la tarde. Era sacrificio vespertino y matutino. Y también continuamente la lámpara ardía, no se apagaba. Se le era echado aceite y aceite. Continuamente los panes eran cambiados. Continuamente el altar de incienso era añadido incienso para añadirle incienso a las oraciones de los santos. Entonces, mis hermanos, echó por tierra el continuo con toda esa obra maléfica que hemos visto que hizo. Lo echó por tierra este pueblo pequeño. Y entonces escuchen bien, ya esta es la parte fascinante para dejarlo así, para dejarlo en show, para que vean la parte más linda del estudio de hoy, a la cual no pudimos entrar. Pero miren lo que dice aquí: a causa de la prevaricación, no, todavía no, le fue entregado el ejército junto con el continuo, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué dice aquí? ¿E hizo cuánto? Cuanto quiso hizo el cuerno pequeño. ¿Qué echó por tierra? La verdad. Según la palabra de Dios, ¿qué cosa es verdad? Escrito es la verdad. Yo soy el camino y la verdad. Ya, nada más. Eso es muy poquito. Juan 14, 6 nos dice que Cristo es la verdad. Jeremías 10:10 nos dice que Jehová el Padre es la verdad. Juan 16:13 nos dice que el Espíritu Santo es la verdad. Y 1 Juan 5:6 nos dice que el Espíritu es la verdad. Juan 17:17 nos dice que la palabra es la verdad. Salmo 119, versículo 151 y versículo 142 nos dice que la ley es la verdad. Todas estas verdades son una misma cosa, porque nos dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que del Padre. ¿Hacia dónde nos guiará? A toda verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿cómo? Libre. La verdad os hará libre. Entonces, toda esa verdad, tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, como su palabra, que forma parte de Él, que es como una espada de doble filo que sale de su boca, la ley de Dios que escribió Él con su dedo, pero la transfirió por su palabra a todo el pueblo, toda esa verdad Satanás la echó por tierra. Metiendo la tradición en vez de la palabra de Dios, escondiéndole la Biblia a la gente, diciendo y poniéndose en lugar del Padre, que Él es el sumo pontífice, el puente entre Dios y los hombres, hablando de Cristo. Se metió a interceder, como hace el Espíritu Santo, como el Consolador que quedaba en este mundo. Toda la verdad, hermano, Satanás la echó por tierra a través de cuernos pequeños. ¿Qué dice aquí? Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Pero lo más fascinante de todo esto es lo siguiente. Entonces oía uno de los santos que hablaba, y el otro santo le preguntó. Habían dos santos ahí que estaban con él. Después hablamos de esos santos, ¿quiénes son? Le preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuándo durará esa visión? Hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo esa visión va a durar? Hasta el tiempo del fin. Todo lo que hemos presentado ya no quiero más. ¿Hasta cuándo esa visión va a durar? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Cuando leemos el capítulo completo, mi hermanito, vamos a dejarlo ahí. Pero esto era lo que queríamos explicarles, pero el tiempo no dio. Porque esto es lo que habla de, esto es lo que da, mi hermano, mira, para que vean, no se me distraigan. Esto es lo que da la fecha exacta, porque la Biblia nos habla de una fecha exacta. En el capítulo 9 nos da el inicio de los 2300 días, que son años. Porque en profecía día es año. Eso está en Número 14, 34 y en Ezequiel 4, 5 y 6. Y también que es una semana profética, está dado también en la palabra de Dios en el libro de Levítico 25, versículo 8. Todo eso está en la Biblia. Pero aquí nos da el inicio de la profecía de los 2300 días. Nos da exactamente cuándo Cristo iba a venir a este mundo, cuándo iba a ser ungido, cuándo iba a ser cortado a la mitad de la semana, cuándo se iba a acabar la oportunidad para el pueblo de Israel. Y todo eso tenemos que hablar. Amén. Pero bien por la palabra de Dios. Amén. Aquí está todo, mi hermanito, punto por punto. Pero también está en el año exacto que comenzaba la purificación del santuario, el juicio de Dios, el juicio que el Señor mandó a su pueblo a anunciarle al mundo. Todo está dado en su palabra. Amén. Ese es el mensaje final, el mensaje que Dios le ha entregado a su pueblo. Hay un pueblo en esta tierra a la cual el Señor le dio los mandamientos de Dios,
También la fe de Jesús, el testimonio de Jesús, para dar a conocer al mundo que la hora del juicio de Dios ha llegado. Y el Señor a ese pueblo lo quiere levantar bien en alto, porque dice, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para que si tal sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios. Que es la iglesia, escuchen para acá, no las iglesias, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Hermano, aquí en la palabra de Dios está la verdad. Y en la profecía está la verdad que quiere Dios que tú y yo entendamos. Todo está en la profecía. Que el Señor nos permita que otro día podamos compartir realmente a qué venía el tema, pero no nos dio el tiempo. Pero el Señor sabe todo, lo tiene todo en orden, pero es la parte fundamental de la profecía de los 2300 días, la purificación del santuario. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.